Buenos días. Seguimos de fiesta y hoy estamos celebrando un día más en la temporada de la preparación de la Pascua y estamos recibiendo las enseñanzas que Cristo nos da a través de su Hijo, el apóstol Pedro. Hoy vamos a celebrar esta semana con el tema que es recibir la nueva orientación de la salvación. Y el mensaje tiene por título Viviendo en el exilio. Y su sustento se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versos del 17 al 23. Y en este texto, el apóstol Pedro nos hace un recordatorio para aquellos que ya han sido salvados por la sangre de Cristo, para que vivan en consecuencia. Y bien, hoy es el tercer domingo de la temporada de Pascua. Y como decía, aunque ya pasó, ¿verdad? Seguimos celebrándolo y aún después de completar toda la temporada, la iglesia continuará celebrando al Señor resucitado todos los días a partir de ahora. ¿Por qué? Bueno, pues porque la resurrección de Jesús lo ha cambiado todo. Ahora hay una nueva creación. Lo viejo ha pasado. Y no podemos seguir viviendo como si la Pascua no hubiera sucedido. Y eso es lo que Pedro trata de recordarnos hoy. E incluso como creyentes en el Señor resucitado, necesitamos recordatorios constantes de que Jesús está vivo como Señor y Salvador. Hermano, ¿has escuchado el mensaje de que Jesús todavía está en la tumba? ¿O que su Padre también nos ha abandonado? ¿O todavía creemos las mentiras de los guardias de que Jesús todavía está muerto? No se nos olvide que ellos fueron sobornados por quienes se sintieron amenazados por Jesús y por su evangelio. Y se les pagó generosamente para acusar a los discípulos del Señor de robar el cuerpo de Jesús y así crear una narrativa falsa. ¿Y qué crees, hermano? Y siguieron trabajando aún cuando el apóstol escribió la carta. Y hasta el día de hoy seguimos escuchando la misma mentira. Porque ¿crees que una sola celebración de la resurrección de Jesús inmunizaría nuestros oídos ante tales mentiras? No, estas mentiras a menudo nos ayudan a confirmar nuestra experiencia de ser exiliados para encontrar nuestro propio camino en el mundo como si Jesús ya no estuviera con nosotros y su Padre hubiera seguido adelante con la vida sin su amado Hijo. Ah, esto, esto sigue siendo una mentira, ¿no lo crees? Y la verdad que se nos recuerda nuevamente hoy es que Jesús ha resucitado y que pertenecemos a su Padre. No estamos solos, hermanos, no estamos abandonados y no estamos sin esperanza. Pues bien, la carta está dirigida a unos cristianos dispersos que viven en Asia Menor bajo el control de Roma. Y te hago esta pregunta, ¿alguna vez has sentido vivir en el exilio? ¿O has sabido de alguien que ha vivido en el exilio y te ha comentado su experiencia? Es difícil, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo este contexto nos ayuda a entender también el nuestro como cristianos. Y la carta del apóstol comienza identificando a estas personas como lo que anteriormente eran. Eran del Ponto, eran de Asia, eran gálatas, eran capadocios, eran bitinios y otras nacionalidades que tenían o regionalidades. Y todos estos grupos tuvieron sus identidades regionales con muy fuertes lazos sociales, políticos y religiosos en esas regiones donde vivían. Y ahora estaban tratando de vivir bajo el dominio romano. Ellos, hermanos, ellos ahora son cristianos y rompieron los lazos regionales, eligieron no participar más en las expectativas culturales y en una religión con múltiples deidades. Y lo más costoso, eligieron renunciar el culto al emperador de Roma que imperaba en esas sociedades. Y el apóstol Pedro se dirige a ellos como los exiliados de la dispersión, refiriéndose a su condición y experiencia muy real de vivir bajo el dominio extranjero, así como la de vivir como cristianos. Y bueno, esta experiencia también es real para nosotros, hermanos.
Nosotros que nos sentimos fuera de lugar, viviendo como extraños en cualquier contexto en el que nos encontremos. Y sentirse como un exiliado es común a todas las personas, aun si pertenecen a la cultura dominante o a un grupo exclusivo. Y es que late un anhelo dentro de nosotros que nos insta, nos inspira, nos guía a buscar una pertenencia más profunda. Y es que en el fondo sabemos que estamos hechos para más, que pertenecemos a algo o a alguien que aún no hemos encontrado por completo. Lo buscamos, sí. Lo buscamos tratando desesperadamente de encontrar aprobación, aceptación y pertenencia en el próximo contexto que creemos nos va a dar una identidad significativa. Y como cristianos nos enfrentamos a una paradoja. Ya encontramos la fuente de nuestra pertenencia en Jesucristo, quien nos ha traído a su comunión con el Padre y por el Espíritu. Y conocemos el misterio de nuestro ser, que fuimos creados para pertenecer para siempre a la vida y el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y por gracia, esto nos es dado en Jesús. Pero sin embargo, esta verdad no es bien recibida en un mundo que aún se inclina contra Dios. Un mundo que se resiste a la gracia, conformándose a su propia identidad autodefinida y un destino determinado por él mismo. Y es en este mundo, hermanos, en este mundo donde el maligno sigue disparando sus dardos envenenados de mentiras que nos dicen que no somos amados, que no somos lo suficientemente buenos, que nuestro pasado mancha para siempre nuestro futuro. Y bueno, y una vez que el veneno de estas mentiras se asienta, comenzamos a vivir como si la mentira fuera cierta, tratando a los demás de maneras que se ajustan más a esta presente y perversa era que al reino de Dios al que ahora pertenecemos. Y bien, Pedro lo sabe, así que escribe para recordarnos como creyentes exiliados a quién pertenecemos realmente, animándonos a vivir la verdad de nuestra pertenencia en Cristo. Hay que recordarlo. Y Él nos da un recordatorio muy fuerte. Y este recordatorio lo necesitamos para resistir las mentiras y la tentación después de la Pascua de volver a vivir como si no perteneciéramos al Cristo resucitado y a su Padre, que es nuestro Padre también, por el Espíritu. Hermanos, al recordarnos, Pedro, la realidad de nuestra comunión en Cristo, sustentamos toda la Escritura. Comencemos con el primer versículo, el versículo 17 de 1 Pedro 1, que dice así: ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente, mientras sean peregrinos en este mundo. ¿Amén? Esa es la realidad. Y Pedro sabe que estos creyentes ya no se sienten en casa viviendo en ese ambiente, e incluso en sus propios hogares. Él sabe que estarán tentados a buscar un sentido de identidad y pertenencia que los presionará a regresar y ajustarse a los viejos patrones, viejas actitudes, viejas costumbres y comportamientos que pertenecían a su vida antes de su conversión. Y cuando nos sentimos solos y aislados, hermanos, es fácil volver a lo que conocíamos antes. Y es que el aislamiento nos arrojará con el grupo dominante para ganar un sentido de pertenencia, aun cuando eso signifique ir en contra de nuestros propios valores y convicciones. Y es que queremos algo de normalidad que nos parezca familiar. Y bueno, lo que Pedro quiere que entendamos es que pertenecemos a una nueva familia. Si buscamos algo familiar, aquí tenemos una nueva familia. ¿Sabes qué, hermano? Pertenecemos al Padre que juzga imparcialmente. Y obedecer al padre de familia era una gran expectativa en la sociedad grecorromana. Por eso Pedro quiere que vean a su verdadero Padre, a su Padre celestial que les dio la vida, y por eso su lealtad y obediencia le pertenecen. Y es que Pedro ya ha establecido que el Padre es santo, y sobre ese fundamento ellos y también nosotros deben ser santos. Él no nos está dando un mandato para hacer lo que Dios les dice que es solo porque sí. No. Él está fundamentando su llamado a la santidad en el carácter de aquel al que ahora pertenece, su Santo Padre. Este
Este es a quien pertenecen y por tanto pueden conformarse a él en lugar de a la cultura pagana que los rodea. Además, Pedro les recuerda que su padre juzga imparcialmente y no muestra favoritismos a nadie. Esto, hermanos, era diferente a los romanos, quienes daban un trato especial a aquellos que eran ciudadanos, mientras condenaban y perjudicaban a aquellos que no lo eran o que no habían nacido ciudadanos, ¿no? En contraste, el juicio que el Padre tiene para sus hijos es también el mismo juicio que tiene para los romanos y todos los demás. Él es el verdadero Padre digno de adoración y estos creyentes le pertenecían. Pedro puede continuar diciéndonos dónde está esa realidad, que deben conducir sus vidas con temor mientras viven como exiliados. Hermanos, ¿qué quiere decir Pedro con comportarse con temor durante todo el tiempo de vuestro destierro o todo el tiempo en que están exiliados? Esa es una pregunta que debemos responder por nosotros mismos también en un momento en que todos los cristianos en más y más países son considerados como el grupo marginal, como los forasteros e incluso los alborotadores del mundo. Y esto es ciertamente el ambiente en que se encontraba la iglesia primitiva. Y considerando este ambiente, podemos vivir también con temor de la cultura dominante y sus autoridades y sentirnos tentados a inclinarnos en adoración al adaptarnos a sus caminos para evitar la vergüenza y la persecución que podría venir sobre nosotros si no lo hacemos. Pero Pedro nos recuerda que debemos saber que vivimos en temor porque pertenecemos al Padre. Y este no es el mismo tipo de miedo que podemos tener de aquellos que nos hacen daño. No, este es un temor reverente que toma en serio quién es Dios. Nuestro Padre Celestial es el verdadero gobernante. Y esto significa que los creyentes pueden adoptar un estilo de vida que los haga ser como exiliados en este presente mundo malo. ¿Sabes por qué? Porque pertenecen al único mundo que perdurará, el reino de Dios. Y somos ciudadanos de ese reino. Todo lo que conformaba nuestra antigua forma de vida ahora debe verse como extraño y fuera de las fronteras del nuevo reino al que somos traídos. Y ahora, hermanos, hay una pertenencia más profunda que viene al creyente. Pertenecemos a lo que nunca se desvanecerá y lo que siempre ha existido. Esta, hermanos, es una pertenencia duradera y vivificante. Hermanos, vivir en este tipo de temor reverente nos permitirá ser los testigos que estamos llamados a ser, incluso en un mundo oscuro. Y los cristianos no se apartan de las culturas dominantes en las que viven, pero pueden participar en ellas mientras vivan según la santidad que tienen en Cristo. Y esto puede hacernos sobresalir como una piedra en el zapato, pero no permite señalar hacia Cristo, quien no es solo nuestra esperanza, sino la esperanza de todo el mundo. Y bien, aún hay más cosas que debemos saber. Vamos a leer ahora los versículos del 18 al 21, que dice así. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Y por medio de él, ustedes creen en Dios que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Amén. Vean qué hermosas palabras del apóstol. Y por esto nos recuerda que la sangre de Cristo tiene el poder de redimirnos y liberarnos de nuestro pasado. Nos da poder para vivir la nueva vida que tenemos en Él. Y no estamos llamados a vivir por nuestra propia fuerza de voluntad. No, eso pertenece a nuestros viejos y vanos caminos en donde hemos sido rescatados y ahora tenemos que vivir en este tiempo mejor. Esta es una situación completamente nueva, hermanos. Y Pedro nos demuestra la diferencia.
Nuestros caminos vanos fueron heredados de nuestros primeros padres, no de nuestro Padre Celestial. Y nuestro Padre Celestial es anterior a nuestros primeros padres por una eternidad. Así que vamos a ver que en la cultura grecorromana, óiganlo bien, la tradición y la forma de vida de alguien ganaban peso al estar arraigados en el abolengo. Entonces Pedro se remonta a antes de la creación al basar nuestra herencia en Jesús, quien fue conocido desde antes de la fundación del mundo. Y no solo eso, sino que también compara el precio del rescate entre plata y oro y la sangre preciosa de Cristo. Bueno, y es que en la sociedad en la que Pedro escribe su carta, era un mundo invadido por todo tipo de poderes y espíritus malignos, reales y aparentes. Por eso la gente usaba amuletos, presumiblemente hechos de plata u oro, para protegerse contra esos poderes y traer buena fortuna. Y Pedro compara la plata y el oro como cosas perecederas con la sangre de Cristo, y nos invita a pensar de manera diferente sobre cómo vivimos nuestra vida en el exilio, viviendo en el temor reverente de Dios con conciencia del valioso precio pagado por nuestra redención. De esa manera podemos vivir libres del temor que nos tienta a recurrir a los diversos medios para protegernos o asegurar nuestro futuro, aplacando a los enemigos humanos o sobrenaturales. Ahora, hermanos, sabemos quién está a cargo y cuán valiosos somos para nuestro Padre. Y como dijo el apóstol Pablo de manera más suscita en Romanos 8:31, dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Y Pedro nos afirma de nuestra fe y esperanza que están en Dios. Y eso hará toda la diferencia viviendo como exiliados. Y es a través de Jesús y su resurrección que nos ha hecho creyentes en Dios. Así que, hermanos, el enfoque está en Dios. Y todo el mundo es creyente, óiganlo bien, de una forma u otra, pero es en qué o en quién ponemos nuestra creencia lo que realmente importa. ¿En quién pones tu creencia, hermano? Pues damos gracias al plan del Padre desde el principio, porque nos ha traído a la comunión con Él a través de su Hijo, y ahora podemos ser creyentes en Dios. Y al llegar a conocerlo como nuestro Padre amoroso, que nunca nos dejará ni nos abandonará. Hermoso, ¿verdad? Continuamos con esta escritura que nos reafirma. Hebreos 13:5, que dice así: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. ¿Lo crees, hermano? Si es así, qué bueno que así sea. Bueno, vamos a ir a las palabras finales del apóstol Pedro, que dice en los versículos 22 y 23 lo siguiente: ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Amén. Qué hermosas palabras. Y entonces, hermanos, anticipándose a la luz de la perturbación que ocurrirá por los creyentes que dejan de lado los caminos vanos de este mundo, Pedro concluye con lo que significa en términos familiares efectuosos, lo que significa vivir como exiliados. Creer en Dios Padre significa que sabemos que no somos huérfanos ni estamos desamparados. Estamos dentro de la pertenencia que existe en el Dios Trino desde toda la eternidad. Y esta pertenencia, hermanos, es una de pureza y amor, la cual nunca se desvanecerá, ya que se encuentra en la fuente de la palabra viva y permanente de Dios. Y dado que nacemos de nuevo en esta realidad, podemos dar la vuelta y renunciar a nuestros caminos anteriores y abrazar una vida de amor fraternal. ¿Qué te parece, hermano? Y así que como hermanos y hermanas en Cristo, pertenecemos al mismo Padre
Y podemos amarnos los unos a los otros como el mismo amor que Él nos prodiga. Y de esta forma estamos unidos a la única pertenencia que perdura y realmente tiene sentido. Hermanos, al vivir esto en nuestras relaciones unos con otros, glorificamos al Padre y participamos de su llamado a otros a unirse a nosotros en el exilio. Por eso Jesús nos dice que amemos a los demás como Él nos ha amado. Hermano, piensa en esto a medida que avanza la semana. Y hazte esta pregunta. ¿Estoy amando a los demás como Jesús me ama? Si es así o no es así, tendrás la respuesta. Y oremos al final. Señor, ayúdame a ver al discípulo que me has llamado a ser para poder unirme a ti y compartir tu amor con los demás. Demos gracias. Padre eterno, te damos gracias, bendito Dios, por el amor tan grande que has derramado sobre tus hijos. Gracias porque nos has rescatado de nuestros caminos vanos. Gracias porque nos has dado pertenencia en tu reino. Gracias porque ahora te pertenecemos a ti. Gracias por redimirnos y por perdonarnos y por darnos la vida eterna. Gracias por todo lo que has hecho en favor de nuestro, porque somos tus hijos amados y somos el blanco de tu amor, de tu misericordia y de tu gracia. En el nombre de Jesús, Padre nuestro, te damos gracias, te adoramos, te bendecimos, te pertenecemos y nos ponemos en tus manos. Amén.